Para mí un placer. Algo que quiero contarte mientras buscas 1 Timoteo es que con la iglesia estamos este año, no todos los domingos, pero sí durante varios domingos del año, estudiando las epístolas pastorales. No tenés por qué saberlo, yo simplemente quiero recordarlo, que las epístolas pastorales son 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. Las menciono en ese orden porque es el orden cronológico, porque 2 Timoteo es la última epístola que entendemos que el apóstol Pablo escribe. Y esto que empezamos a estudiar como iglesia, hoy se está predicando, si la cuenta no me falla, 1 Timoteo capítulo 4, al mismo tiempo que voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo 1. Es porque entendemos que esa promesa de Jesús, hecha a Pedro, pero hecha a nosotros, Él le dice, sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Y sabés que el título que le pusimos a las epístolas pastorales es En construcción, porque entendemos que el Señor sigue edificando su iglesia. Y mientras oraba, cuando pensaba qué compartir, en este fin de semana cortito pero vertiginoso. De hecho, mis 3 amigos que me acompañan me dijeron, ¿siempre predicás tanto? No, le digo, no siempre. Hay lugares que son más espirituales, más considerados, más buenos, más amorosos, que no ponen fotos como si estuviera endemoniado, hechas con inteligencia artificial. ¿Qué es esa foto? Así estoy. Bueno, soy esto. Me hicieron memes, no sé si son memes, no sé qué son. Sticker de Muppet. Me estoy llevando, no saben lo bien, lo fachero que sería si fuera un Muppet. Y mis amigos, lo dejo ahí. 1 Timoteo capítulo 1. Si pensamos en un Dios que quiere construir y edificar su iglesia, el capítulo 1 de 1 Timoteo para mí ha sido muy importante y entiendo y espero que para la iglesia donde el Señor nos permite servir también lo sea, y también aquí. Yo voy a hacer así, voy a dar lectura al capítulo 1, después vamos a empezar a intentar compartir algunos conceptos. 1 Timoteo capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel. Vamos a leer el 15 juntos. Dale. A la 1, a las 2 y a las 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto,
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y parece que termina, pero no termina. Dice, amén, amén. No termina. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amado Padre, queremos llegar ante tu presencia en temor, pero en confianza, Padre, en humildad y llenos de fe. Queremos rogarte que edifiques tu iglesia, que bendigas tu palabra, que como dice y como tú has prometido, que la exposición de tu palabra alumbre. Guárdanos, Dios, de palabras humanas, de ocurrencias humanas, de sabiduría humana, que en la obra de tu Espíritu la profundidad y la sencillez de tu verdad nos atraviese. Te lo pedimos, Padre, agradecidos y confiados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, si yo pudiera poner un tema para el capítulo 1, yo debería decir que lo primero que el Señor le va a poner en claro a la iglesia como el edificador de su iglesia es que la iglesia debe tener un mensaje, una doctrina, un evangelio. Voy a decir las tres palabras, un mensaje, una doctrina o un evangelio que siga lineamientos de Dios. Y cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 1, más allá de la introducción, que son los primeros 2 versículos, pareciera que si bien se tocan diferentes temas en esta carta que tiene un contexto muy particular, porque Pablo le escribe a Timoteo, que era su hijo en la fe, porque Pablo le escribe desde Macedonia a un Timoteo que era un joven que había quedado a cargo de una obra y que muy poquito tiempo después de haberlo dejado a cargo, Pablo seguramente con una carga de padre espiritual le va a escribir cartas para que él sepa cómo manejarse, cómo llevar adelante la iglesia. Lo compartía con los varones, ¿no? Pablo pensando que escribía cartas, pero el Señor enviando su palabra, que tiene aplicación para nosotros aquí. Nosotros estamos en Villa Celina, en Buenos Aires, y ustedes aquí en Rosario. Y pensando en iglesias que están distantes y que tienen contextos diferentes y que han pasado por pruebas o por dificultades distintas, la palabra tiene una aplicación directa. ¿Cuál va a ser el mensaje, la doctrina, el evangelio de la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a estar parada firme en un Dios que sigue prometiendo que Él va a edificar su iglesia? Algunos conceptos breves, aunque en esta reunión puedo no ser tan breve. ¿Amén? ¿Amén? Les cuesta, Vagos. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo lo dejó en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Miren, hermanos, versos 3 y 4 nos da la primer característica de cómo debe ser el mensaje, cómo debe ser el evangelio, cómo debe ser la doctrina de una iglesia bíblica. En primer lugar, debe ser claro. Pablo le dice a Timoteo, pero el Señor nos dice a nosotros: yo te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases que no enseñen diferente doctrina. Y es interesante porque la palabra en el griego para mandases habla de una orden militar que demanda obediencia. Esto es enfático, es imperativo. ¿Y sabés qué dice Pablo? Pero ¿sabés qué dice Dios? Mirá, yo te dejo ahí, pero te encargo esto, Vos tenés que mandar que no enseñen diferente doctrina. Yo voy a decir algo que para mí es una bendición y que lo compartía con los muchachos, con los varones. Hermana, antes de seguir quiero preguntarte, ¿alguna ha tenido un esposo que ha estado en el retiro? Levanta tu mano ahora.
Hermana, se los estamos devolviendo hechos una pinturita. Seguramente, si ese varón, la hermana dice, ¿seguro? Si ese varón ha cambiado, no digas, invítenlo al pelado este más seguido. No. Ha sido el Señor, pero realmente fue un tiempo hermoso. Yo le pido perdón a los varones porque hay algunas cosas que por ahí me escuchás hablar que las dije, ¿no? Una de las cosas que valoramos mucho del lugar donde podemos servir es que es una iglesia muy informal, es una iglesia muy nueva, es una iglesia que no tiene muchos años la congregación de creyente. Yo lo cuento brevemente, cuando llegamos a la congregación hace más o menos 6 años y medio, era una congregación donde había 30, 40 personas, no había música, era gente en su mayoría adulta, y era una iglesia que venía de muchos conflictos y de muchos problemas, y empezamos a servir junto con otros hermanos y hermanas, y el Señor empezó en su gracia a añadir personas. Entonces esas personas que se fueron añadiendo son personas muy nuevas en la fe. Yo ayer escuché, lo voy a decir, porque creo que es la influencia de tu marido, fue la primera vez que estuve en un fogón y que se quedan haciendo una guitarreada y yo veo que cantan aquí tu rostro puedo verse, no cantaron eso, himnos. Y yo me reía, no lo digo mal, ¿eh? Si yo le dijera a mi iglesia, vamos a cantar un himno, el 80% de la iglesia dice, ¿un qué? No es un problema si cantamos himnos o no cantamos himnos. Podemos ser muy informales en nuestras formas, pero el mensaje, la doctrina, el evangelio debe ser uno. Debe ser claro. Y algo que agradezco a Dios y te pido que ores cuando te acuerdes, para que el Señor en su gracia pueda seguir edificándonos a nosotros como iglesia en esa dirección, es que queremos mantener la informalidad, la locura. Si ya me conocías a mí y sabías que estoy loco, ahora que conociste a estos tres, vos decís, ¿serán creyentes? Yo también lo pienso a veces, ¿eh? ¿No? Están todos locos. ¿Queremos mantener la locura? Sí, pero queremos mantener, quiero que escuches, un mensaje bíblico, claro. Porque aquí el apóstol Pablo, como muchas veces va a hacer, va a inventar una palabra griega que no se usa, por lo menos en todo el resto del Nuevo Testamento, y que no se usaba comúnmente, que es esta palabra diferente doctrina. Y no te voy a decir la palabra griega, primero porque no hablo griego y después porque la gente acá no habla griego y después porque es una iglesia donde probablemente alguno sepa mucho más griego que yo. Así que no lo voy a decir. Pero sí te digo que la diferente doctrina viene y trae a mi cabeza esa porción de Gálatas donde el apóstol Pablo está diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, sea anatema. Y mirá cómo Pablo se pone en este lugar de fragilidad, de dudar de uno mismo. Yo quiero agradecer todas las demostraciones de cariño y todas las cosas que me dicen, es demasiado, hermanos. Pero yo quiero decir algo. Si aún yo, o Gustavo, o Juan, o Miguelito, pero vos tenés lo corto a Miguelito, te hace cantar himnos todas las mañanas, o cualquiera anuncia otro evangelio, la regla bíblica se cumple. A mí me pasa de bajarme de predicar y que alguien venga y me diga, che, muy duro eso que dijiste. Arreglate con Dios. Esto no son ocurrencias mías, ¿eh? No vine de Buenos Aires a ver qué cosa nueva. Es lo que dice la palabra. Entonces, ahí viene el punto de inflexión, iglesia. En donde si nosotros queremos, en temor de Dios, colocarnos bajo la autoridad de Dios para que Él edifique su iglesia, o si queremos nosotros armar nuestra propia historia. Ahora fíjate, porque hay algunos conceptos del capítulo 1 que quizás nos convengan un poco más y otros un poco menos. Dice Isaías capítulo 8, verso 20. No necesitas buscarlo, te lo voy a buscar yo. Generalmente pongo un papelito, pero no le puse papelito, así que voy a llegar un poco más lento. Isaías capítulo 8, versículo 20.
Creo que lo mencioné en el retiro, pero la verdad que no me acuerdo. Me hicieron predicar tantas veces que voy a volver con Alzheimer a mi casa. Creo que sí. Isaías 8:20 dice, y lo dijimos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, para volver y para avanzar, dice Primera de Timoteo capítulo 1, espero que te hayas quedado ahí, dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermano, hermana, el primer concepto, primero hermana te digo una nota de color, en la costumbre, en el retiro de varones, muchas veces decía hermano, hermana. Después decía, no, espero que no haya ninguna hermana. Pero acá sí, ¿eh? Hermano, hermana, cuando pensamos en el mensaje, en el evangelio o en la doctrina, no solo es un mensaje claro, también, como dice versos 5, 6 y 7, es un mensaje que da fruto. Fíjate que dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento. No dice el fundamento de este mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Pregunto porque es una escuela dominical. ¿Cuál era el mandamiento? Que no enseñasen ¿qué? Diferente doctrina. Están acá conmigo, ¿no? Miren que me enojo. Soy profesor. ¿Se acuerdan de qué soy profesor, no? ¿De qué? Inglés. Les hablo en inglés, están en el horno la mayoría, ¿eh? Los que se ríen me odiarían. Así que respóndanme, el mandamiento era no enseñar diferente doctrina. Hasta ahí vamos bien. Y no dice el fundamento de este mandamiento, dice el propósito de este mandamiento. ¿Sabes que la palabra griega es fijar la meta? ¿Sabes cuál es la meta de no enseñar diferente doctrina? Mirá lo que dice el verso 5. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol, pero qué está diciendo Dios? Cuando vos te centrás en la doctrina bíblica, cristocéntrica, en la doctrina sana, este mandamiento de enseñarla termina dando fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y yo comparto cosas, yo espero que las recibas de la manera que uno la intenta compartir. Yo intento compartir a veces cosas de la iglesia, pero no desde el lugar de decir qué exitosos que somos, qué genios que somos, viste qué cracks que somos. No, desde el lugar de decir, mira hermano, queremos darte testimonio de que hay cosas que Dios está haciendo que muestran que su palabra es verdad. Hermano, hermana, la palabra da fruto. Hemos tenido en la iglesia en estos poquitos años tanto fruto inexplicable. Hemos tenido rebautismos. Hemos tenido gente que dijo, mirá, yo estaba sirviendo, bautizado, bautizada. Yo no era creyente. Yo quiero bautizarme. Uno era uno de los líderes de la iglesia y veníamos de tener un problemón en la iglesia y me dijo, mirá amigo, yo me quiero bautizar, pero no porque no era creyente, porque cuando me bauticé, yo me congregaba en una iglesia pentecostal, no había entendido nada, recibí a Cristo después y empecé a servir, pero si me bautizo ahora en la iglesia, me dicen, el último bautismo bauticé yo. ¿Qué podemos hacer? Le digo, ¿tenés bañera en tu casa? No. Bueno, vení a casa. Y yo sé que alguno puede decir, ¿este pelado es de Dios? ¿Usan corbata? ¿Se cubren las hermanas? ¿Tienen bancos? ¿En la cena lo hacen alrededor? ¿O no me vengas con eso? ¿Sabés en qué me gozo? En el fruto que da la palabra. En un hombre sirviendo al Señor que tiene, movido por el Espíritu, la necesidad, aún en un ambiente tan privado donde solo está su familia, de bautizarse. Porque se dio cuenta que ese bautismo no contó. Uno de los músicos que tenemos en la iglesia, hijo de un pastor, servía en la iglesia. Se dio cuenta que no era salvo. ¿Y sabes por qué se dio cuenta? Porque el Espíritu, en la exposición de la palabra, lo fue convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. El mensaje bíblico, el evangelio bíblico, la doctrina bíblica da fruto. ¿Sabes cuál es el propósito? El propósito es
El amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Por eso el verso 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos. ¿Te acordás que la palabra propósito era una meta, una marca a la cual seguir? La palabra desviándose significa justamente eso, perder la marca. Yo sé que le sale el fútbol en Rosario, perdió la marca y le cabecearon, gol. No. Perder la marca es que te olvidás, que te desorientás, que se desvirtúa esa dirección en la que habías salido, ese propósito que tenías, que venía fundamentado en la doctrina. Dice el verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Yo quiero hacer un paréntesis para el 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así como el evangelio, la doctrina, el mensaje de una iglesia bíblica es claro y da fruto, en el verso 7 también hay una descripción de fruto. Porque dice que estos hombres, queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y yo que quiero tomar un paréntesis en el verso 7, creo que puedo hacerlo y espero que puedas recibirlo en humildad, pero con alguien que por la gracia del Señor ya hace muchos años puede servir al Señor y compartir la palabra. Tenemos un conflicto con querer ser doctores de la ley. Tenemos un conflicto con querer ser maestros. Aún los hermanos y hermanas que tienen ese don. Yo quiero decir algo que espero nos suceda siempre. Cuanto más conocimiento bíblico, cuanto más conocimiento de Dios, cuanto más conocimiento, si ese conocimiento está orientado por la obra del Espíritu en la vida, el sentir cada vez más debe ser de profunda humildad. Profunda. Porque cuanto más conocemos a Dios y más vemos su grandeza, yo espero te pase esto, más nos vemos nosotros. Y podemos decir como el apóstol Pablo, y lo va a decir a continuación, qué desastre que soy. Si hay alguien que no tendría que estar acá, Señor, soy yo. Si hay alguien que no tendría que predicar, soy yo. Si hay alguien que verdaderamente tendría que recibir la condenación justa que la vida que he llevado y mis decisiones merecen, soy yo. Y entonces, hermanos, cuando pensamos que es un mensaje que da fruto, es un mensaje que siempre lleva al hombre y a la mujer temerosa del Señor, a la humildad, a un poder transmitir verdades bíblicas, pero de un lugar correcto. Yo avanzo porque la hora avanza. Dije que no iba a poder hablar una hora, ahora espero poder terminar en una hora. Y lo voy a hacer por amor a ustedes, por amor a mi amigo Ketty, que está haciendo un asado. ¿Viste? Asado, papi. Envidien. Fíjate lo que dice verso, no me hagan pecar, verso 8. Dice, ¿hasta acá vamos bien? Porque como me dijeron que es una clase, estoy haciendo esta pregunta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Viste? Es una clase. Escuchá, primer concepto, un mensaje que... Oh, qué mala onda son, ¿eh? ¿Un mensaje? Claro, gracias. Por lo menos ustedes tres. El segundo concepto, un mensaje que da fruto, ¿viste? Solo la hermana lo entendió. El primero entendimos, claro. El segundo, Dios te bendiga. Gracias, hermana. Un mensaje que da fruto. El tercer concepto. Si hasta acá vamos bien, ahora va a ir mal, ¿eh? Te lo digo de nuevo. Si hasta acá venías bien, prepárate. No me conviene leer estos versículos que siguen. Pero la Biblia no es compartir lo que a mí me conviene. Es compartir lo que está escrito. Y dice el verso 8. Pero sabemos, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y si no nos queda claro, y desobedientes. Y si no nos queda claro, para los impíos. ¿Necesitas una aclaración más? Y pecadores. Vos le decís, ya entendí, Señor. Irreverentes. Bueno, y profanos. Para los parricidas. En mi iglesia tendría que aclararlo, lo aclaro. Parricida no tiene nada que ver con parrilla, ni con insecticidas. Parricidas y matricidas, aquellos que asesinan padres,
y madres. Por ejemplo, como diría Mirta, a Joclender, no le voy a hacer ninguna pregunta incómoda, ¿por qué mataste a tus padres? Mirta, la profetisa Mirta. Dios la tenga en la gloria. Sigue viva Mirta, ¿no? Espero que quede poco. No, perdón. Nada que ver. Encima lo están grabando. Mirta, te pido perdón, no te conozco. Fue solo un chiste. Mirando a la cámara lo digo. Parricidas y matricidas para los homicidas. Bueno, ya entendimos. ¿Seguro? Para los fornicarios. Para los sodomitas. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros. Y por si no te sentiste parte de la lista, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermano, hermana, una iglesia bíblica tiene un mensaje claro, tiene un mensaje que da fruto, pero tiene un mensaje que confronta. Llegamos a estos textos y son textos durísimos. Y me quedo en el primero para luego intentar ir bajando sin un detalle excesivo, porque si no, sí, no llegamos. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hice este mismo ejercicio en la iglesia, que me tocó predicarlo hace poco, en nuestra iglesia donde estamos sirviendo, y pregunté, y acá voy a hacer lo mismo, en la esperanza que me respondas. Hermana, quiero decirte que tu marido estuvo bastante atento en el retiro. No se durmió, o por lo menos si se durmió, no roncó. Y mirá, ahora seguramente va a responder. Te estoy haciendo todo un biribiri para que aproveches, ¿eh? ¿La ley es buena o mala? ¿Quién se anima a decir por qué? Levante la mano. A ver, ¿por qué la ley es buena? Está prohibido pastores de la iglesia. Porque ya sabía que Gusti me iba a levantar la mano y me iba a decir cosas muy terribles. Dale. No, vos no. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dale, podés. Porque nos muestra nuestro pecado. ¿Qué más? ¿Por qué la ley es buena? ¿Cómo? Nos ayuda a corregirnos. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más? Dale. ¿Cómo? Regula las leyes. Muy bien. No me dijiste en italiano. Te agradezco, porque si me lo hubiera dicho en italiano no hubiera entendido. ¿Sabes por qué también es buena? Dopo, prego. El tipo quiere hacer cualquier cosa. Todo lo que dijeron es correcto. ¿Sabes por qué también es buena? Porque 1 Timoteo 1:8 dice, sabemos que la ley es buena. Es suficiente. Lo que dice la Biblia es suficiente. No, lo que pasa es que yo te quiero explicar. En realidad, en el original, 1 Timoteo capítulo 1, se encontró en una cueva. Dios te bendiga, hermano. La Biblia es suficiente. Permitime creer, apoyado y fundamentado bíblicamente, en que una fe sencilla, una fe de niño, una fe que abraza las verdades del Señor solo porque vienen de su boca, es la fe que el Señor está demandando de su pueblo. No estoy hablando de una renuncia intelectual, no estoy hablando de no estudiar la Escritura, no estoy hablando de no indagar o de no ser como aquellos de Berea, ¿viste? Eran más nobles y se daban cuenta si lo que le estaban diciendo era verdad o era mentira. Eso es excelente, pero entendamos y parémonos en la Escritura. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Este texto también enseña que hay una enorme posibilidad de que la ley, incluso la ley que no es de Dios, sino que es humana, el ejemplo bíblico más claro de esto era este grupo judío que se opuso tanto a Jesús, los fariseos, sumando a la ley de Dios, añadiendo más de 600 mandamientos humanos, añadiendo la tradición oral, empezaban a hacer un uso ilegítimo de la ley. Y la ley es buena, ¿el legalismo es bueno? No escuché la respuesta, solo la hermana, que me lo dio con firmeza. Dios te bendiga, hermana. ¿El legalismo es bueno? ¡No! El legalismo es malísimo. ¿Es de Dios el legalismo?
No, Jesús sí hubo algo que atacó en su ministerio público, fue el legalismo. ¿Qué le costaba sanar al paralítico de Betesda unas horas antes, unas horas después? Fue en día de reposo. Y encima no solo le sanó, le dijo, toma tu lecho. Metió el dedo en la llaga, ¿no? ¿Por qué? Porque la tradición oral decía que no se podían trasladar cargas. Y lo hizo en día de reposo. ¿Y sabes quién lo hizo? No un pastor de YouTube disruptivo. Lo hizo Jesús. ¿Y sabes qué hizo Jesús también? Cumplió la ley a la perfección. Por eso la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora fíjate cómo sigue después, porque empieza la lista. Algo que les mencionaba a los muchachos es que el Nuevo Testamento es un libro de listas. Y te menciono algo de las palabras. Transgresores, aquellos que están sin ley. Desobedientes, no colocarse debajo. Impíos, malvados. Pecadores es una palabra más general. Te estoy mencionando los términos, pero no me detengo tanto para no tomar tanto tiempo. Irreverentes, sin santidad. Me encanta, no es que me encanta, pero te la menciono porque me parece muy curiosa la palabra profano. La palabra profano en el griego es algo que se puede pisotear. La idea era el portal de una casa que estaba demasiado abierto, que estaba desprotegido, que no era cuidado de la manera correcta. Eso significa profano. Pero fíjate que después dice parricidas y matricidas, que ahora ya lo sabés. Parricidas son los que asesinan ¿a quién? Y matricidas, y lo otro, homicidas. Y vos decís, ¿pero por qué todo este detalle? Bueno, porque como la ley es buena y hay que usarla legítimamente, muchos de estos pecados específicos van directamente violando uno de los 10 mandamientos. Por ejemplo, acá tenemos honra a tu padre y a tu madre, parricidas, matricidas, no matarás, homicidas. Fíjate cómo sigue, dice, para los fornicarios, la palabra griega es pornos, para los fornicarios. Después dice para los sodomitas. Y acá me tengo que detener porque vos sabés que sodomitas viene de una ciudad que el Señor destruyó con un juicio sobrenatural. Esa ciudad se llamaba Sodoma. Y asociamos el pecado de Sodoma bíblicamente, los sodomitas, a las desviaciones sexuales. No, pero lo que pasa es que a él le gustan los chicos, ¿viste? Traerlo a la iglesia. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir que a los sodomitas les espera el juicio de Dios. No, no podés decirlo así. No podés decirlo así. Es que mostrar amor. Mirá, nosotros si algo hacemos en la iglesia, me encanta, somos una iglesia muy abracera. Nos abrazamos, ¿viste? Siempre instruimos, en la medida que podamos, que entre muchachos o chicas entre chicas se abrazan de una manera. Yo no ando abrazando a las hermanas igual que saludo a estos 3 sátrapas. Con esto sí, nos abrazamos. Con decoro, con prudencia, con cuidado. Y así queremos ser con el que nos visita. Y no importa si es alguien que lucha con la homosexualidad o con el lesbianismo, queremos abrazarlo y recibirlo. Pero queremos predicarle un mensaje bíblico, claro, cristocéntrico, lleno de amor y de verdad. ¿Y sabés qué dice la Escritura? Que el juicio de Dios viene para con los sodomitas, después dice para con los secuestradores. Y sabés que la palabra griega es uno que compra hombres. Y después algunos dicen que la Biblia avala la esclavitud. Acá está en la lista de pecados uno que compra hombres, pero después dice mentirosos, perjuros, parecidos, ¿viste? Y después dice para cuantos se opongan a la sana doctrina. Vos decís, bueno, es heavy esto, ¿sí? Hermanos, el evangelio que predicamos, la doctrina que predicamos, el mensaje que predicamos, es un mensaje que confronta. Yo nunca voy a entender algunas predicaciones del evangelio. No soy quien para juzgar, pero no las puedo entender bíblicamente. No puedo entender una predicación del evangelio que es más o menos así. Una predicación que le dice a alguien, ¿dónde te gustaría irte? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo me gustaría irte. ¿Te gustaría irte al cielo? Entonces,
repetí esta oración conmigo. Le repito la oración y después le digo, ahora sos un hijo de Dios y te vas al cielo. ¿En serio? Eso es la predicación del Evangelio. Te digo otra que no voy a entender nunca. ¿Tenés dolor en tu vida? ¿Te han hecho daño? ¿Has sufrido en la vida? Haz esta oración. Ahora sos un... ¿En serio? Se nos ha llenado el mundo cristiano y la iglesia de supuestos convertidos que nunca se han convertido. Se nos ha llenado el servicio en la iglesia de gente que nunca ha sido salva. Hay padres y madres que le han predicado a sus hijos otro evangelio. El evangelio es el bíblico. El evangelio es la historia de la rebelión del hombre, la historia de tu pecado y mi pecado, la historia no del bebito que se siente mal y está llorando y pobrecito, tráelo a Cristo. La historia del que se roba el bebé, la historia del que engaña a la mujer, la historia del que viola a la nena, la historia del culpable, del pecador. ¿Y sabés quién es ese? A veces con ingredientes distintos. ¿Sabés quién es ese pecador? Vos y yo. Ese es el evangelio. Es el evangelio de un Dios santo, justo, perfecto, intachable, que mira vidas que debería condenar, que mira vidas que deberían sufrir todo el castigo de su justicia. Y el evangelio es que el pecador, en la obra del Espíritu, pero en la fiel predicación de la iglesia y de sus hombres y mujeres que quieren servir al Señor, pueda ser confrontado con su pecado. Y en medio de la confrontación con el pecado y de la obra del Espíritu en el corazón, cuando solo podemos esperar el juicio de Dios, recordamos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la obra del Espíritu, el pecador y la pecadora, desesperados, condenados, culpables, están dispuestos a arrepentirse y darle la espalda a esa vida de pecado para correr a Cristo. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Ahora, entendeme bien. No debo decirte que esto tiene que sucederte en una predicación, que tenés que buscar algún predicador que sea bien duro, que tenés que ir a alguna conferencia y te tiene que pasar exactamente igual. Pero la obra del Espíritu es esa. Es convencer de pecado, justicia y juicio, para luego abrir los ojos, para ver a Cristo. Para decir, como dijo el ladrón de la cruz a su compañero, ¿no te das cuenta que nosotros padecemos justamente? Pero ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, hermana, yo sé que supuestamente siempre somos todos de la iglesia. ¿Te has encontrado con Cristo? No hay un domingo en la iglesia que no prediquemos el evangelio del púlpito. Porque es un mensaje que confronta. No hacemos reuniones evangelísticas. Cada reunión es el evangelio. Porque el evangelio atraviesa la escritura. Porque el evangelio es el corazón de Dios. Y porque tiene que ser este evangelio. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio, dice la palabra, que debe ser destinado para destrucción. Y claro, el mensaje es un mensaje que confronta. Y si estás acá y lo escuchás, decís, che, me hubiera quedado en casa. Un domingo, medio gris, corría Colapinto. Va a salir como siempre, del 12 para arriba. Hoy no juega ni Central ni Newell's, pero igual me hubiera quedado en casa. Porque hay momentos donde el mensaje es tan duro. ¿Y saben por qué es tan duro? Porque dice el verso 11, que es el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Sabes que la palabra gloria en el griego tiene como componente inicial peso? ¿Sabés que está diciendo que el evangelio es algo pesado? Pero no pesado de, vino este, va a hablar este, es un pesado. No. Peso de importancia, de relevancia. Es el glorioso evangelio del Dios bendito. Y si bien la oferta de salvación pareciera ser gratuita, no hay precio mayor que se haya pagado por nadie en la historia de la humanidad. La sangre de Cristo, hermano, hermana.
La sangre del Señor derramada por vos y por mí. Y yo no puedo entender, me cuesta entender, no puedo entender. Creo que Dios ha tenido esta gracia de llamarme a predicar para que yo lo pueda escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Me cuesta creer a veces que la iglesia escuche este mensaje y no le suceda nada. Y no estoy hablando de nadie de los que está aquí, estoy pensando en voz alta que la iglesia escuche el Evangelio o crea que tiene que hacer una reunión para predicar el Evangelio. ¿En serio? ¿En serio hay que hacer una reunión para predicar el Evangelio? El Evangelio es todo, es cada reunión. Y pero no, porque la iglesia tiene que enseñar. En la enseñanza está el Evangelio. No, pero la iglesia tiene que tener comunión. En la comunión está el Evangelio. En todo está el Evangelio. Ese forastero caminando a Emaús con esta pareja que venía discutiendo, yo apostaría que eran Cleofas y su mujer. Porque si discutían tendrían que estar casados. ¿Amén? Amén. Espero que aquí no esté ese liderazgo que le dice a la gente: yo estuve casado 25 años, nunca discutí con mi esposa. Entonces no estuviste casado. Pero discutían y se les acercó un forastero. Uno que no sabía ni siquiera lo que había pasado en Jerusalén, pensaban ellos. Era el Señor. Y les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían. Porque el Evangelio está en toda la Escritura, hermanos queridos. Y yo necesito avanzar y necesito terminar, porque como nos confronta la palabra y nos da ganas de escaparnos, de correr, de no volver nunca más, hay una palabra de testimonio a partir del verso 12. Pareciera que Pablo, pero es el Espíritu Santo guiando a este hombre, sabiendo que el mensaje es duro, sabiendo que el mensaje es confrontativo, es claro, da fruto, pero confronta, dice a partir del verso 12, para que ninguno se vaya. ¡Ew! No te vayas, no se está yendo nadie, no te vayas. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y algún distraído puede decir: y bueno, pero vos sos el apóstol Pablo. Mirá lo que dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y si hay dudas, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué progresión perfecta de la palabra. Claro, que da fruto, que confronta, pero del verso 12 al verso 17, el Señor nos recuerda que es un mensaje de gracia y misericordia. Hermanos, debemos ser quebrantados con la ley para ser vivificados con la gracia. Debemos recibir el abrazo de gracia y de misericordia de Dios. ¿Sabés qué va a decir Pablo? Yo era un desastre. Yo perseguía a la iglesia, pero ¿sabés qué hizo Dios conmigo? Lo mismo que puede hacer con vos. Fui recibido a misericordia. La frase original es: fui hecho objeto de la misericordia de Dios. Es como que este Dios soberano me eligió, dice Pablo, y nos eligió, aquellos que estamos en Cristo, para derramar y colocar sobre nosotros su misericordia. Hermano, hermana, la exposición de la palabra, el mensaje de una iglesia, la doctrina de una iglesia, el evangelio de la iglesia, debería tener la marca bíblica de Cristo, de este Dios que tiene severidad y tiene bondad, de este Dios que condena el pecado. Y su justicia es satisfecha en la persona de Cristo para dar gracia y misericordia a aquellos que no lo merecemos. Y por eso pareciera que el apóstol no puede aguantar. Y en el medio del comienzo de la carta, va a escribir el verso 17, que es lo que conocemos como una doxología. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque no se puede aguantar de alabar y de exaltar al Señor. ¿Por qué? Y porque dice el verso 15
que leímos juntos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y acá le preguntaba a la iglesia cuando compartía hace poquito esto, pero les pregunto a ustedes, ¿todos serán salvos? Va de nuevo. ¿Toda la humanidad será salva? No. ¿Dios desea que todos sean salvos? ¿Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no? Hermanos, hay doctrinas bíblicas que pueden generar una confusión en nuestra mente, pero no en la mente de Dios. El corazón amoroso de Dios es su deseo genuino y sincero de que todos sean salvos. Y sin embargo, Dios ya sabe de antemano quiénes serán salvos y quiénes no. Pero nosotros no sabemos, hermano. Y esto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mirá el corazón de Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él dijo, yo soy el primero. Él repitió muchas veces, yo soy el primero, yo soy el peor, yo soy terrible. Y yo, hermano, hermana, ahora sí hay hermanas, ¿no? No tengo temor de decir que es un honor para mí estar acá, que yo les agradezco por todas las demostraciones de afecto, de amor, por las oraciones. Pero cada vez que estoy en un auditorio, pienso a ciencia cierta, Señor, yo soy el peor de los pecadores. Porque yo conozco mis cosas. ¿Sabes qué deberías pensar? Que de acá, el peor pecador sos vos. Sos vos. Y el apóstol va a decir luego de esto, pero por esto fui hecho objeto de su misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Sabés que la palabra griega para clemencia la digo porque seguramente la conocen, porque sé que son una iglesia que estudia la palabra? La palabra clemencia es macrotumia, que a veces se traduce paciencia. ¿Y sabés qué significa largura de ánimo? Es la paciencia para con el otro. Es la paciencia ya no de permanecer ante circunstancias, sino la paciencia que le tenemos, la largura de ánimo que le tenemos a las personas. Y cuando pensamos en la relación con Dios, ¿cuánta paciencia nos tiene? Toda su clemencia. Hermanos, tengo que terminar, la hora avanzó. Un mensaje claro, que da fruto, que confronta, de gracia y misericordia. Y termino leyendo los últimos 3 versículos. Me hizo reír el hermano porque, ¿cuándo fue, creo? El domingo pasado, como te dije, somos una iglesia muy loca, ¿viste? Entonces habíamos compartido la palabra, pero después tenemos un tiempo de anuncio donde presentamos a los nuevos, donde cantamos los cumpleaños. Encima los cumpleaños, los muchachos no me van a dejar mentir, se toca con un ritmo medio raro en la iglesia, ¿viste? Lo tocan como en un ritmo medio, no sé si es de cumbia, no sé de qué, pero lo toca con un ritmo raro. Entonces yo tengo los avisos y justo cuando doy el último aviso, alguien, no sé quién, estornuda de una manera que los quiciales de las puertas se estremecieron. El estornudo de recién, que fue uno de los top que escuché, un poroto. Entonces estornudó el hermano y yo dije, y con este estornudo damos por finalizada la reunión. ¿Por qué les cuento esto? No sé. 18, 19 y 20. Así que hermano, vos que estornudaste, quédate tranquilo, que en Buenos Aires hay uno que estornuda peor que vos. 18, 19 y 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. El último concepto del mensaje, de la doctrina, del evangelio, no solo es claro, no solo da fruto, no solo confronta, no solo es de gracia y misericordia. Escucha esto porque termino. Es un mensaje en el cual permanecer. Permanecer. Debemos permanecer en el evangelio, debemos permanecer en la doctrina.
Pero no la doctrina oral, no la doctrina de los padres, no la doctrina de los fundadores, la doctrina bíblica. ¿Por qué? Bueno, dice la Escritura, te encargo. La palabra es interesante en el griego, es confiar algo precioso. Es darle o dejarle a alguien el cuidado de algo sabiendo que el dueño va a regresar a buscarlo. Es como cuando alguien te dice, che, cuídame esto que ahora vengo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, milites por ella la buena batalla. ¿Dice la buena batalla? Pregunto, ¿dice la buena batalla? No. ¿Dice la buena qué? ¿Sabés que la palabra griega es muy distinta a la palabra batalla? Esta palabra griega tiene que ver con campaña militar. ¿Y sabés cuál es la diferencia entre batalla y campaña militar? Te digo yo porque yo soy un Navy SEAL de los Estados Unidos. No. Pero la diferencia es que la batalla es una situación, un instante, un día. Una campaña militar muchas veces lleva mucho tiempo. Por eso este mensaje es un mensaje en el cual permanecer. Algo que no ha cambiado del campamento de varones aquí es ese ringtone de ese celular. Yo quiero decirte, hermano, que si yo te agarro, te abrazo en Cristo. Te abrazo en Cristo. Y no sé quién sos, pero quiero que sepas que el Señor te ha usado en mi vida. Ese ti-ti-tin-tin, me lo voy a llevar por los siglos de los siglos. ¿Serás vos, Lucho? No, no sos vos, amigo, te estoy cargando. Pero bueno, retomo y termino. Por ahí era la frutilla para terminar. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron de la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Las referencias bíblicas de Himeneo y Alejandro muchos creen que pueden estar presentes en 2 Timoteo, cuando habla de Alejandro el carcelero y cuando habla ahí 2 Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15. Pero sinceramente, cuando pienso en un Dios que quiere edificar su iglesia y una iglesia que debe revisar bíblicamente su mensaje, su evangelio, su doctrina, yo quiero terminar pidiéndote, tengo 2 opciones. O muchos de ustedes tienen problemas de visión, o al mismo tiempo que yo hablé se estaban proyectando los textos. Pasa, ¿no? Yo quise creer eso, porque dije, si no, están mal. O es una congregación de ciegos que no sabe dónde viene. Hermano querido, vos que estás ahí, del otro lado de esta gran cima, ¿podrás poner, para terminar, Proverbios 23, 23? Porque pensando en el mensaje, en el evangelio y en la doctrina de la iglesia, ahora no lo pone, ¿viste? Esa. ¿Vamos a leerlo juntos? ¿Sí? Y terminamos y oramos a la 1, a las 2, fuerte, ¿eh? Con voz de mando, con voz de arcángel. Vos tenés un sueño, esa postura. Me sale el profesor que tengo adentro, ¿viste? Y trompeta de Dios. Dale, la 1, la 2 y las 3. Compra la verdad, la sabiduría. Me encantó cómo lo leyeron, pero ¿viste lo que leímos? Compra la verdad y no la vendas. No la vendas, hermano. Iglesia, no la vendas la verdad. No la vendas. ¿Quedó claro? No la vendas. El mensaje, la doctrina, el evangelio es siempre el mismo. Es el que está escrito aquí. Es claro, da fruto, nos confronta y nos asusta a veces. Nos expone, nos desnuda, pero es el perfecto amor que echa fuera el temor, por eso nos cubre con el abrazo de gracia y de misericordia. Y es, quiero que escuches bien, un mensaje en el cual permanecer. Porque el Señor nos ha llamado a nunca, nunca, nunca vender la verdad. Porque ¿sabés quién es la verdad? La verdad es Cristo. O si otra vez lo mismo, siempre es lo mismo. Él es el camino, el único. Él es la verdad, la única. Él es la vida, la única. Y sin el camino estamos perdidos. Y sin la verdad estamos engañados. Y sin la vida estamos muertos. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por tu palabra que nos interpela, que nos confronta, que nos anima, que nos abraza, que nos corrige. Gracias, nuestro Dios, por este lugar, tu iglesia aquí.
Bendice, Señor. Sigue edificando. Confiamos en tu promesa, Padre. Yo quiero rogarte al mismo tiempo por tu iglesia ahí en Villa Celina, ahora teniendo la reunión de la mañana. Bendíceles, háblales. Muestra a Cristo, Señor. Y quiero rogarte para que consueles, bendigas y afirmes tu iglesia en este lugar. Rogarte por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada adolescente, por cada niño, por cada matrimonio, por cada adulto mayor. Te ruego, Padre, que sigas edificando tu iglesia y que aún, hasta que tú decidas, Señor, venir a buscarnos, sigas salvando. Porque sin duda, si nos dejas es porque todavía tienes mucho pueblo al cual alcanzar. Adoramos tu nombre, te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.